Con ustedes, el doctor Ricardo Pérez Santamarina Ferrer, de APSA y Codiagro. Él fue director de producción de 1997 al 2003 de Dol Pascual Hermanos, empresa dedicada a la producción de hortalizas y frutales en España. En Codiagro, empresa española de agronutrientes, empezó como coordinador general de Centro y Sudamérica en 2003 y desde el 2007 funge como director técnico. Él participa con su ponencia Degradación del suelo por salinización y efectos negativos sobre los cultivos, origen, evaluación y corrección. Démosle la bienvenida. Ya me han presentado. En el día de hoy os voy a hablar de un tema, entiendo, muy importante y de ámbito general, de ámbito mundial, que es la salinización. Salinización, a lo largo de la charla os voy a hablar de las causas, posibles causas de la salinización, efectos negativos que esta salinización tiene tanto en el suelo como en los cultivos y posteriormente técnicas de cultivo, de manejo, utilización de productos, de elementos para intentar mitigar todos los efectos negativos de esta salinización, de esta salinidad, que lógicamente al final la consecuencia que tienen es la pérdida de rendimiento y calidad de las producciones. Si va esto ya sería, si lo enciendo. Vale. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de algunos conceptos y determinados datos para entender a lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué es importante la salinización, la salinidad en general? Bueno, actualmente se estima en muchísimos estudios científicos que el rendimiento de los cultivos en relación al potencial genético de las diferentes especies y variedades estamos tan solo en el 22%. ¿Qué significa esto? No tiene por qué significar que lo estamos haciendo mal, pero sí lo tenemos que tomar como dato objetivo para pensar que tenemos mucho margen de mejora. Si estamos al 22%, pues tenemos un 78% para mejorar, algo que es bastante representativo. ¿Por qué estamos al 22%? Bueno, el estrés en la planta. La planta, de forma continua, a lo largo de su ciclo, se enfrenta a diferentes tipos de estrés. Básicamente son dos: el estrés biótico, determinado por todos los agentes patógenos a los que la planta está expuesta y que le atacan a lo largo de ese ciclo productivo, y el estrés abiótico. En este caso, el estrés abiótico es sobre el que nos vamos a centrar y, entre otros factores, aparte de los factores climatológicos, está la salinidad. Actualmente también se calcula que 1/3 de las tierras cultivadas, regadas, están afectadas por salinidad elevada. Unas veces debidos a factores intrínsecos, el propio suelo, las condiciones, el agua que utilizamos para regar, y otras veces factores que nosotros mismos estamos provocando. Ahora adelante, un poco más adelante, hablaremos de estos tipos de salinidad y que normalmente no le damos tanta importancia como merece, porque al final muchas veces nosotros mismos somos los que estamos provocando o agravando el problema. También existe un riesgo potencial de salinización inducida del 100% de las tierras cultivadas. Es decir, yo puedo pensar que no tengo salinidad, la calidad de mi agua de riego es fenomenal, yo mido la conductividad en el extracto de saturación de mi suelo, me salen niveles aceptables, pero en realidad en cualquier cultivo forzado yo aplico fertilizante. Los fertilizantes son sales. Pueden ser, más o menos fitotóxicas, más o menos buenas, entre comillas,
pero al final son sales. Por lo tanto, incrementan la conductividad eléctrica y, por lo tanto, afectan al cultivo en el sentido de que nosotros, al fertilizar, provocamos un estrés salino. Este estrés salino, como última consecuencia, siempre se va a traducir, cualquier estrés salino se traduce en un estrés hídrico. Aquí, dentro de este punto, hablaremos de la aplicación errónea o excesiva de fertilizantes. Siempre, bueno, al hablar de fertilizantes, en realidad hay un desconocimiento general sobre qué fertilizante utilizar y normalmente nos decantamos, bueno, pues por el que mejor precio tiene. Esto en realidad no funciona casi en ninguna circunstancia. Hay que utilizar el fertilizante, la sal adecuada para el suelo y el agua que nosotros manejamos, para adaptarlo a nuestras condiciones. Si nos equivocamos en este punto, el estrés que nosotros le vamos a provocar a la planta va a ser mayor. Por supuesto, mantenimiento inadecuado del suelo, mal manejo tanto en labores del terreno como el manejo de riego. Todo esto, bueno, debemos tenerlo en cuenta y hacerlo lo mejor posible, como he dicho antes, para minimizar los efectos negativos. ¿Qué le produce la salinidad a una planta? Bueno, cualquier planta sometida a un estrés requiere un trabajo extra de la planta y esto supone una mayor actividad del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Para qué? Pues para responder a todos los desórdenes metabólicos que se le están produciendo a la planta, en este caso centrándonos en la salinidad. Estos desórdenes metabólicos y mayor actividad del metabolismo de hidratos de carbono traen consigo una rápida acumulación de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son compuestos que la planta produce, nosotros también los producimos y es lo que nos envejece. Una planta, de forma continua, tiene una acumulación de estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, claro, la planta tiene que trabajar para protegerse. ¿Cómo se protege? Eliminando estas sustancias. Y lo hace de dos formas, una vía enzimática y una vía no enzimática. Al final, simplemente es la fabricación de otra serie de compuestos que la planta fabrica y lo que hacen es eliminar, estos compuestos eliminan, neutralizan las especies reactivas de oxígeno. Bueno, esto requiere un coste energético, lógicamente. Es decir, una planta que está más estresada tiene que trabajar más para protegerse y, por lo tanto, esa energía que pierde en protegerse es energía que pierde para producir, porque la planta para producir necesita energía también. Una planta mejor protegida tiene más energía, por lo tanto, efecto directo, va a producir más y mejor. Eso es siempre así. También se produce una reducción significativa de la actividad de una enzima, la Rubisco principalmente, y otras enzimas que la planta fabrica en el ciclo de Calvin. Y pues esto la verdad es que las consecuencias que tiene son nefastas para lo que tiene que ver con producción y calidad. Producción nos va a bajar drásticamente y la calidad en el sentido de que, sobre todo cuando buscamos o nosotros producimos para mercados que están a una cierta distancia, debemos producir o tenemos que saber producir bien para que esa fruta llegue bien a destino. Una fruta sin poscosecha, sin condición poscosecha, es una fruta y en determinados tipos de fruta mucho más que en otros, pero hoy en día esto es algo general. Los mercados son cada vez más exigentes. Si no cumplimos esos estándares de calidad, nuestra fruta no va a ser válida para poder comercializarla. Perdón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las claves? En primer lugar, identificar el origen del problema. Si no sabemos el origen, podemos estar dando palos de ciego, pero al final no vamos a conseguir un buen trabajo, puesto que no sabemos de dónde nos viene el problema. Entonces, lo único que vamos a conseguir es enmascararlo. En segundo lugar, saber evaluar la gravedad. Muchas veces, como he dicho antes, el problema no es tan grave, lo estamos agravando nosotros. Entonces, eso lo tenemos que tener claro para definir las pautas y las acciones
a tomar. En último lugar, ser capaz de tomar las decisiones correctas para el manejo y la utilización de herramientas. Bueno, vosotros ahora después hablaremos, lógicamente, de elementos de algún producto, los típicos, ¿no? Al final los productos milagros no existen, ¿eh? El agua bendita es para otras cosas. En agricultura los milagros pues se dejan para otros. Productos milagros no existen, lo que existe es un buen manejo, la utilización de una buena herramienta, ¿eh? Y saber utilizar la herramienta. Yo puedo tener la mejor herramienta que existe, pero si no sé utilizarla, pues me va a servir de poco. Entonces, al final es un conjunto de todo. También os voy a hablar, bueno, de tecnologías que existen en el mercado. Hay un parámetro que es común en la agricultura a nivel mundial y es el tradicionalismo que existe en la agricultura. Yo hago una cosa porque la llevo haciendo 40 años y siempre me ha funcionado. Pues bueno, esto a día de hoy yo creo que es algo atrasado, fuera de lugar. De hecho, en los últimos años, si hay un sector en el que la investigación y desarrollo ha dado un avance, pues yo diría de los más importantes, precisamente ha sido en agricultura. Por lo tanto, hoy en día se disponen de herramientas suficientes para conseguir cosas que nosotros hasta ahora o hasta hace pocos años pensábamos que, pues bueno, pasaban porque tenían que pasar. Lógicamente, si hace sol, pues hace sol, si llueve, llueve, si tengo salinidad, pues tengo salinidad, entonces lo único que puedo hacer es cruzarme de brazos y esperar a ver qué pasa. Pues bueno, como digo, hoy en día hay tecnología, herramientas suficientes en el mercado como para no quedarnos de brazos cruzados y poder, a lo mejor no solucionar el problema al 100%, pero sí mitigarlo al máximo. La degradación de un suelo. Bueno, estos son conceptos generales, voy a ir rápido. El proceso de degradación de suelos es un proceso que engloba generalmente degradación biológica, todos los microorganismos del suelo, pérdida de fertilidad, degradación física por la rotura de la estructura del suelo en un suelo salino. Bueno, el primer parámetro que podemos observar es la degradación del suelo. Es un suelo que se nos convierte en polvo, un suelo en el que empieza a haber problemas de filtración, de infiltración, encharcamientos, asfixias radiculares, problemas, bueno, empezamos con problemas de muerte de raíz, patógenos que infectan a la planta a través de la raíz o no a través de la raíz, simplemente por la susceptibilidad o debilidad que todas esas condiciones le han creado a la planta. Son plantas mucho más débiles y, por lo tanto, mucho más susceptibles a ser atacadas por cualquier cosa que haya. La erosión y, por último, el exceso de sales, que en niveles extremos o no tan extremos, dependerá del tipo de sal y del cultivo, nos podrán causar pues, lo que son problemas de fitotoxicidad por exceso de sales. Este proceso de degradación es un proceso autoalimentado. ¿Qué significa esto? Que cuando un suelo entra en este proceso, un suelo cultivado, es un proceso continuo e irreversible si no somos capaces de actuar y actuar bien. Por lo tanto, a la larga y en cuestión no de demasiados años, nosotros veremos cómo nuestros rendimientos se van hacia abajo, cómo nuestros costes se van arriba y es un proceso que se va agravando hasta que llega un momento en el que es imposible cultivar en ese suelo. Entonces, bueno, la opción es cambiarnos de suelo. Lógicamente, eso, la viabilidad pues es bastante complicada. ¿Sobre qué afecta esta degradación del suelo? Pérdida de nutrientes, pérdida de las propiedades físico-químicas, deterioro de la estructura, disminución de la capacidad de retención de agua, pérdida física de materiales, incremento de la toxicidad. Al final, todos estos parámetros se afectan. Las consecuencias, a corto plazo, disminución de producción y a medio o largo plazo, desertificación. Tipos de suelo. ¿Qué se considera un suelo salino? Bueno, una definición es aquel que tiene una concentración de sales tan elevada que interfiere el correcto crecimiento de las plantas no especializadas. El valor umbral que se toma
para considerar o empezar a considerar un suelo salino es de 2 decisiemens por metro. Bueno, ahora veréis que eso es relativo. También depende una conductividad de 2 decisiemens por metro. Hay cultivos a los que no les afecta en absoluto, y hay otros cultivos que a esa conductividad podemos tener pérdidas de producción pues a lo mejor de un 25%, simplemente por los efectos de esa conductividad, de esa salinidad. Un suelo sódico, siempre cuando hablamos de salinidad se nos viene a la cabeza el sodio, normalmente. Es el elemento, bueno, el más complicado y que suele estar siempre presente en todos estos procesos, ¿no?, de salinidad y deterioro de suelos. Un suelo sódico es el que tiene porcentaje de sodio tal en el complejo de cambio que puede deteriorar sus propiedades físicas y afectar al crecimiento vegetal. En este caso, el porcentaje a partir del cual empieza a existir sodicidad, el suelo es 15% de porcentaje de sodio cambiable, el PSC. Como digo, bueno, son definiciones al final. Después veremos realmente todo lo teórico, porque al final entiendo que es lo que os interesa. ¿Qué manejo tengo? Todo esto está muy bien. O sea, yo puedo manejar infinidad de fórmulas y de historias, pero si eso no lo sé trasladar a la práctica, me va a servir de poco. Por último, suelo alcalino es aquel que tiene un valor de pH tan elevado que puede afectar negativamente a las propiedades físicas y, por lo tanto, al crecimiento vegetal. En este caso, el valor umbral es 8,5. También, igual que en el caso de la salinidad, bueno, este porcentaje, hay algo, más adelante lo entraré con un poquillo más de detalle, no es tan importante el pH como la conductividad eléctrica. Las plantas tienen mecanismos de adaptación tanto a la salinidad como al pH, pero adaptarse a un pH extremo o un pH agresivo a la planta le resulta más fácil que adaptarse a la conductividad eléctrica. Por lo tanto, siempre estamos con la acidificación, no, es que tengo la solución nutritiva, la tengo que poner a pH, no sé, 5, porque me han dicho que ahí estoy en el rango de mayor asimilación de nutrientes. Bueno, sí y no. Ahora, como digo, os explicaré un poco más adelante con más detalle todo esto. Siguiendo con los conceptos, hablamos del complejo de cambio. El complejo de cambio es el parámetro principal para determinar la fertilidad de un suelo. Está formado por complejos arcillo-húmicos, los coloides del suelo, las partículas de suelo, la materia orgánica del suelo, y en este complejo de cambio, de forma continua, se están produciendo fenómenos de forma simultánea. El primero, absorción, con D, de dedo, por los coloides, mediante el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Este proceso es a nivel superficial y las fases siempre permanecen separadas. Es decir, es proceso de absorción por el cual los nutrientes que nosotros aplicamos quedan retenidos en el complejo de cambio. Proceso de absorción, con B. Este proceso lo realizan las plantas. Lo que se produce es una transferencia de masa y volumen, es decir, aquí sí hay entrada de iones a la planta. Al final, la nutrición, ¿vale? El proceso de absorción, con B, es lo que nos va a marcar la eficiencia nutricional que nosotros conseguimos cuando estamos aplicando un fertilizante. ¿Qué ocurre en el complejo de cambio? En primer lugar, las posiciones de cambio siempre tienden a estar ocupadas. Es decir, el complejo no está vacío, está relleno con algo. Existe un equilibrio para cada ion. Lógicamente, eso nosotros lo podemos alterar, desequilibrar, y lo podemos hacer bien o mal. ¿En base a qué lo vamos a hacer bien o mal? Bueno, simplemente haciendo una buena nutrición, una buena fertilización o una mala fertilización. Unos iones desplazan a otros que se fijan con menor fuerza en el complejo de cambio. Los iones de la solución tienden a fijarse en posiciones de cambio cuando pueden desplazar a otros que son atraídos con menos intensidad. Bueno, vosotros siempre, supongo, habréis oído hablar de cuando tenemos sodio, salinidad, problemas de salinidad, hay que utilizar calcio para
desplazar al sodio. Y entonces, en el complejo de cambio, donde los lugares que los está ocupando el sodio, nos interesa que los ocupe el calcio. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, en función de la valencia y el radio iónico, diferentes elementos que podemos encontrar en el suelo. Entonces, los desplazamientos que ocurren en el complejo de cambio están determinados por la energía de absorción de cada ion. No tiene la misma energía de retención, de absorción cada elemento. Y está en mayor cuanto mayor es la valencia. Y en caso de que tengamos la misma valencia, menor el radio de hidratación. En este caso, por eso el calcio desplaza al sodio. ¿Cuáles son los problemas de la salinidad? Floculación o dispersión. Nosotros siempre tenemos que tener o debemos intentar tener un suelo floculado. ¿Cómo se consigue un suelo floculado? Bueno, aquí me ha salido primero la dispersión, pues voy a hablar entonces de la dispersión. En un suelo salino, los iones monovalentes son absorbidos por los coloides. Un ion monovalente, por ejemplo, es el sodio, ¿vale? Una valencia. Son absorbidos por los coloides e impiden la formación del complejo arcillo-húmico. Aquí los coloides están cargados negativamente, carga negativa. Todas las partículas del suelo tienen carga negativa. ¿Por qué? Pues porque existe un efecto se repelen estos coloides por tener la misma carga. Si en un suelo las partículas del suelo tuvieran carga positiva y negativa, ¿qué pasaría? Se unirían. Entonces tendríamos una piedra. No sería un suelo cultivable, sería un bloque. Entonces lo que hace que un suelo se pueda trabajar, se pueda cultivar, precisamente es que los coloides, todas las partículas en general, tienen carga negativa. ¿Qué ocurre cuando a mí se me quedan absorbidos iones monovalentes? Un ion monovalente es un ion que tiene un brazo solo. Entonces, con ese brazo se agarra al coloide, pero no tiene otro brazo para unir nuevos coloides. Por lo tanto, existe un efecto de repulsa, precisamente por esas cargas. No hay nada que una eso. Esto es lo que ocurre cuando nosotros, en condiciones salinas, el complejo, por ejemplo, se nos llena de sodio. ¿Y entonces qué pasa? Pues que todas estas partículas pequeñas, todos estos coloides, como no hay nada que las retenga, quedan libres. Y al quedar libres, nosotros con el propio riego lo que vamos a hacer es provocando una sedimentación, y estas partículas, como son muy pequeñas, se van posicionando unas encima de otras, entonces no queda aire entre ellas, provocando una compactación del suelo. Y a partir de ahí, pues bueno, todos los efectos negativos que vienen como consecuencia. La estructura que tenemos que intentar conseguir, esta estructura floculada, donde en el complejo la mayoría de iones son divalentes, en este caso el calcio. El calcio es el elemento que estructura un suelo. El calcio sí tiene dos brazos, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo posicionado aquí gran cantidad de calcio, ese calcio, un brazo lo utiliza para unirse al coloide, pero el otro brazo lo que hace es unir al otro coloide. Entonces, se produce un efecto de acercamiento entre esos coloides. Al final, nosotros lo que conseguimos es esto, ¿vale? Esta es la principal función del calcio en un suelo, unir partículas. ¿Y para qué? Pues lo que hace es aglomerar arcillas, limos, coloides, formando grandes grumos de suelo que crean estructuras con grandes poros, por donde sí puede circular el agua y el aire. Un suelo que drena bien, no se me producen encharcamientos, no hay asfixia radicular, se puede trabajar bien. Eso es lo que hace el calcio y lo que debemos intentar conseguir. Entonces, por esto mismo, en realidad lo que deberíamos hacer es hablar del complejo arcillo-húmico cálcico. La aplicación de materia orgánica está muy bien, pero la aplicación de materia orgánica tiene que ir con aplicación de calcio. Si nosotros no aplicamos calcio, la materia orgánica también se nos puede lavar. Entonces, el que une todo lo que hay en el suelo siempre es el calcio. Bueno, formas en las que se pueden encontrar los iones en el suelo.
como precipitados en forma de cristales de sal, disueltos en la solución del suelo o absorbidos en el complejo de cambio. Son las tres formas en las que los podemos encontrar. El contenido de sales, en cualquiera de estas tres formas, va cambiando de forma continua. Y tiene que ver con la cantidad de humedad que tenga ese suelo. Cuando la humedad es baja, la cristalización aumenta, hay menos sales en solución. Sin embargo, la concentración de sales se incrementa. Y, por lo tanto, también se van a incrementar las sales absorbidas. Cuando aumenta la humedad, el comportamiento es inverso. Entonces, por eso es importantísimo, siempre es importante, lógicamente, regar bien, pero en condiciones de salinidad gana muchísima más importancia. ¿Qué tipo de suelo afecta a nuestra desalinidad, afecta a nuestro suelo? Bueno, puede ser una salinización natural por la zona en zonas interiores o litorales, suelos que de por sí son suelos salinos, aguas de mala calidad, ¿vale? Pero, bueno, eso es lo que hay y tendremos que utilizar las técnicas a nuestra mano para intentar solucionar el problema o disminuir ese problema. Pero la peor salinización es la antrópica, es decir, la que nosotros provocamos. Y como he dicho antes, siempre estamos produciendo salinización y condiciones salinas para el cultivo, que le afecta. Entonces, asumimos que la nutrición vegetal forzada, es decir, cuando hay aporte de fertilizantes, provocará salinidad, será de mayor o menor gravedad en función del tipo de suelo que tengamos, en función del agua de riego y, lógicamente, del manejo y del cultivo que estemos trabajando. Hay cultivos que son mucho menos afectados que otros cultivos, es decir, lo que se dice más tolerantes. Pero no confundáis que un cultivo, que una planta sea tolerante, no significa que le guste. Tolera, pero, oye, yo lo tolero, pero como sigas tocándome las narices, ya voy a pasar a otro nivel. Entonces, al final, le causa estrés igualmente, aunque sea tolerante. Aquí abajo hago una referencia: fertilizantes baratos no es igual a ahorro. Normalmente, fertilizantes baratos significa mayor coste. A lo mejor en un inicio nosotros vemos el coste por saco de abono, por el producto o fertilizante que estemos utilizando, pero la cuenta hay que hacerla después. La cuenta se hace, es muy sencillo: cuánto produzco y cuánto me he gastado. Y si esa cuenta, utilizar un fertilizante más caro, me la mejora, al final estoy mejorando mi economía a corto plazo en ese momento, pero también a largo plazo, puesto que no voy a entrar en ese proceso o voy a retrasar ese proceso de degradación que se puede producir por un mal manejo. Aquí, a título informativo, tenéis tipos de sales, su presencia, si es más o menos común o no en los diferentes suelos, la solubilidad que tienen estas sales y la toxicidad para las plantas, ¿vale? Veis, en general, por ejemplo, los cloruros son sales con una solubilidad muy elevada, algo que es relativamente bueno, porque si tengo una sal muy soluble en el suelo, significa que la voy a poder lavar con facilidad. Por lo tanto, me la puedo quitar de la zona, la rizosfera, donde a mí no me interesa para nada que esté ahí. Digamos que relativamente son fáciles de quitárselas de encima. Sin embargo, hay algunas sales con cloruros, por ejemplo el cloruro magnésico, que la toxicidad para las plantas es altísima. Claro, cuando hablamos de lavar, de lixiviar, tenemos que tener la capacidad de lavar, y eso trae consigo lo que hablaba antes. Si yo tengo un suelo totalmente disperso, defloculado, ¿qué ocurre? Que ese suelo, las partículas tan pequeñitas que no había ni aire ni agua entre ellas, me van a dificultar ese lavado. Por lo tanto, voy a tener una acumulación de sales. Bueno, al final esto es simplemente conocer. Con una analítica del suelo sabemos perfectamente la composición de nuestro suelo, y a partir de ahí yo puedo tomar las determinaciones para usar la sal que se adecúa a ese suelo, pero además también, como pone en este cuadrito,
La eficiencia nutricional, esto bueno, es un ejemplo con fuentes nitrogenadas, distintas fuentes nitrogenadas, y lo que indica son el porcentaje de pérdidas de nitrógeno en función del fertilizante que utilizo y del pH del suelo. Es decir, el mismo fertilizante en suelos diferentes no se va a aprovechar igual. Eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, a la hora de elaborar mi plan de fertilización, esas diferencias de eficiencia nutricional las tengo que tener claras para saber la cantidad que yo tengo que aportar de cada fertilizante. ¿Qué acciones, qué manejo debo hacer yo cuando me enfrento a condiciones salinas? Y en realidad, vuelvo a repetir, esto es general, siempre debo hacerlo así. Primero, utilización de variedades más tolerantes. Hoy en día, bueno, hay una gran cantidad de material vegetal y dentro de esa gran variedad, pues hay variedades, valga la redundancia, que se adaptan o se van a adaptar mucho mejor a nuestras condiciones. Ahí, bueno, si estamos bien asesorados por nuestro asesor de semillas, empresas, colaboradores que trabajen con nosotros, pues seguro que nos van a hacer ese asesoramiento de forma adecuada para hacer la elección acertada. Segundo lugar, fertilización adecuada. El diseño correcto del plan de fertilización, básico. Claro, no me voy a poner a cultivar si no sé hacer un plan de fertilización o lo hago mal. O sea, la base de una buena producción es una buena fertilización, lógicamente. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para hacer una fertilización adecuada? En primer lugar, las características de suelo y agua para elegir el fertilizante. La analítica de suelos no vale para saber, uy, qué mal tengo este suelo o qué bien tengo este suelo. O sea, hay datos, hay parámetros que, entre otras cosas, nos tienen que servir para saber elegir el fertilizante que tenemos que utilizar. Por ejemplo, algo muy importante. La cantidad de fertilizante a utilizar. Hay que evitar a toda costa el exceso de fertilizante. El exceso de fertilizante nos toca el bolsillo dos veces. Primero, porque me gasto más en fertilizante sin tener que gastar más. Y segundo, porque el exceso de fertilizante me causa pérdidas de producción. Entonces, el bolsillo dos veces me lo toca. Es importante. ¿Cómo se sabe la cantidad de nutrientes que requiere un cultivo? Bueno, las extracciones del cultivo. Eso en cualquier libro de nutrición lo tenemos. Hoy en día las extracciones de cualquier cultivo las tenemos a mano y eso nos pueden aparecer, como ejemplo pongo esta, ¿vale? Donde viene el consumo de nutrientes principales en kilogramos de elemento por tonelada de fruta producida. Se puede, como digo, encontrar en diferentes formatos, pero al final es esto, conocer las extracciones del cultivo, que es un dato, como digo, he dicho antes, muy fácil de conseguir. Luego, ¿qué viene? El reparto de fertilizantes. Aquí ya entramos en terreno pantanoso. Gente que dice, no, el nitrógeno al principio, junto con el fósforo, el potasio no, porque ahí no me va nada bien, el potasio al final y el calcio, pues no sé, lo meto por ahí donde pueda. Bueno, si os dais cuenta, la planta absorbe. Esto es un esquema, una gráfica de una curva de extracción del tomate. Una curva de extracción es qué cantidad de cada elemento absorbe la planta en cada estado fenológico. Eso me indica la cantidad de cada fertilizante que tengo que aportar en cada momento. Pero si os dais cuenta, la planta absorbe de todo siempre. A ver, es igual que nosotros. A nosotros no nos gusta comer. Venga, ahora voy a estar 2 semanas comiendo solo fruta. Luego otras 2 semanas comiendo carne y luego al final ya el pescado. No, comemos de todo en todo momento. Simplemente lo que van a variar, lógicamente, en función del estado fenológico, son las cantidades de cada elemento a aportar. La planta no absorberá la misma cantidad de potasio al principio que al final, pero absorbe potasio al principio y al final. En tercer lugar,
Riego adecuado. Tenemos que saber, bueno, esta mañana en las distintas charlas que ha habido, os lo han explicado perfectamente. La cantidad de agua a aportar, dependiente de la evapotranspiración, dependiente bueno, del suelo que yo tengo. Hay herramientas suficientes para saber hoy en día cuándo tengo que regar. Y en referente al riego, al agua a aportar, solo voy a hacer un apunte que me parece importante, y es que tengáis claro y tengáis en cuenta que más agua en el suelo no significa más agua en la planta. Yo puedo regar y que la planta no absorba absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la absorción o no de agua mayoritariamente se regula a nivel fisiológico y es un tema de potencial osmótico. Es un efecto físico totalmente pasivo. La planta absorbe agua cuando se produce un desequilibrio de potencial osmótico entre suelo y planta. Entonces hay entrada de agua y, por lo tanto, entrada de agua con todo lo que hay en la solución del suelo, todos los nutrientes que nosotros hemos aportado. Es importante saber, bueno, cuando tenemos un suelo o estamos trabajando bajo condiciones salinas, tenemos que utilizar o hacer algo de forma habitual, que son los requerimientos de lavado. El requerimiento de lavado es simplemente un incremento en el volumen de agua entre un 10-15%, y lo que hacemos con esto es mantener siempre el frente salino alejado de la raíz activa. Entonces, mantenemos el bulbo húmedo limpio de sales, bueno, relativamente limpio, y luego el frente salino es donde estará toda la carga salina. El frente salino, la raíz de una planta no lo atraviesa jamás, porque ahí podemos tener conductividades, no sé, de 20, 30 decisiemes, o sea, cualquier barbaridad. Por lo tanto, una raíz no puede vivir en esas condiciones y automáticamente, en cuanto toque el frente salino, se va a morir. Lo que tenemos que hacer es, bueno, manejar un volumen de suelo adecuado para tener un crecimiento radicular también adecuado, gran cantidad de raíz, regeneración y renovación constante de ese sistema radicular para, bueno, pues lógicamente lo que vamos a ver arriba es reflejo de lo que hay abajo. Si empezamos mal desde abajo, difícilmente vamos a tener un cultivo productivo. Por lo tanto, la raíz, aunque no la veamos, en realidad es sobre lo primero que tenemos o debemos trabajar. Y estos, como digo, los requerimientos de lavado son muy importantes para conseguirlo. Luego también, por ejemplo, una técnica de manejo, es aconsejable no plantar en la parte más alta de los caballones si tengo salinidad. ¿Por qué? Pues porque es el punto de acumulación de sales. Por lo tanto, si yo planto ahí justo en el punto de acumulación de sales, el desplazamiento me va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, yo mismo estoy limitando el volumen de raíz o cantidad de raíz que mi planta puede ser capaz de producir o de tener. En cuarto lugar, aplicaciones más o menos normales que se hacen para reducir el PSI, el porcentaje de socio intercambiable, calcio y otras, principalmente calcio. Acidificación de suelos. No es nada bueno acidificar en exceso. Nada bueno. Aquí la teoría dice una cosa y la práctica dice otra. Si nosotros nos vamos a la química tradicional, sí, teóricamente es posible conseguir una acidificación de ese suelo, cambiar las características del suelo. En la práctica, en química agrícola, no es posible. Y si lo hacemos, nos daremos cuenta de que nos podíamos haber estado quietos. ¿Por qué? Bueno, el suelo es un conjunto de equilibrios de dos tipos. Hay un equilibrio entre iones o cargas iónicas netas y entre cargas electrostáticas o coloidales. Y estos dos equilibrios interaccionan entre ellos y están continuamente dándose. ¿Qué nos provoca el uso de ácidos, abonos ácidos o de ácidos libres, por ejemplo, ácido nítrico, fosfórico, sulfúrico, en exceso? Normalmente esto se utiliza, no, es que tengo el suelo bloqueado, voy a
para desbloquear el suelo, le doy un chute con cualquier ácido de estos y el suelo se me desbloquea. Y es cierto, se desbloquea, porque además veo una reacción positiva en la planta. Claro, esto es sencillo. Todos los elementos que están absorbidos, lo que hago con esa aplicación de ácido es extraerlos de ahí, porque lo que hago es meter protones en ese complejo, en esos coloides, y los elementos salen. Cuando salen los elementos, están a disposición de la planta y, por lo tanto, la planta los absorbe sin mayor dificultad. Eso es, como digo, la teoría, y eso es cierto. Pero, ¿qué problemas trae consigo eso? En primer lugar, la aplicación de ácido, cualquiera de ellos, en cantidades excesivas, da lugar a bicarbonatos. ¿Los bicarbonatos qué son? Bueno, pues son formas muy solubles, en especial si hay sodio, potasio o amonio en el suelo, y estos bicarbonatos lo que me producen es un aumento brusco, primero de la conductividad eléctrica y en segundo lugar del pH del suelo. Parece algo, no tiene mucho sentido. O sea, aplico ácido y el pH del suelo me sube. Pues sí. ¿Por qué? Por la producción de bicarbonatos. Hay un efecto rebote. En segundo lugar, el ácido ¿qué hace? Ataca la estructura del suelo. Todos esos enlaces que tiene el calcio con las partículas del suelo, los ácidos los rompen. Y por lo tanto se liberan las partículas. Estas partículas, lo he comentado también antes, nosotros mismos con el agua de riego vamos a hacer que sedimenten, se van a ir posicionando unas encima de otras y al final lo que estoy haciendo es provocar una degradación rápida de ese suelo y al final una disgregación. Voy a tener problemas, ya voy a empezar con los problemas de encharcamientos, asfixias radiculares, la raíz no crece lo que tiene que crecer, el estrés hídrico de la planta se me va a agravar, etcétera, etcétera. Por último, lo he comentado antes, lo vuelvo a decir, los ácidos provocan la aparición brusca de protones. Esos protones desplazan todos los elementos que hay en el complejo de cambio. Entonces, se mete el protón, los elementos quedan libres. Claro, el suelo, he dicho antes, el suelo es un equilibrio continuo, siempre. Y el suelo tiende, afortunadamente para nosotros, tiende al equilibrio. Cuando yo rompo ese equilibrio y pongo los protones ahí en los absorbidos por los coloides, cuando el suelo tiende a su equilibrio natural, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo ideal? Pues bueno, yo pongo calcio ahí en ese momento y entonces ese calcio me va a desplazar a esos protones y voy a cargar el complejo con calcio y a partir de ahí se me va a producir un proceso de refloculación. Eso sería, vamos, perfecto. Pero, claro, como siempre, las cosas no son tan bonitas. ¿Y qué entra en esos lugares donde están los protones? Pues bueno, cuando se neutraliza el ácido, estos protones son sustituidos progresivamente por sodio o potasio. Ya depende de lo que haya en el suelo. De una forma o de otra, son iones monovalentes con un brazo solo y, por lo tanto, me van a provocar el efecto de disgregación, siempre. Entonces, al final, aplicación de un ácido fuerte, libre, en exceso, ¿qué trae consigo? Rotura de estructura del suelo, disgregación del suelo y encima el pH se me aumenta. Lógicamente, o sea, me estoy quieto. ¿Qué voy a conseguir? Nada. La alcalinización final va a ser mayor a la inicial. Esto, bueno, una representación de lo que os digo, cuando aplicamos el ácido, ataca ahí, libera esas partículas van sedimentando y me forman la capa impermeable. Esto siempre es un efecto producido por la acidificación excesiva. ¿Qué podemos hacer? Así una recomendación sencillas, no tener que estar mirando equilibrios, analíticas, qué cantidad de ácido tengo que aplicar. Bueno, para ir a lo rápido y sencillo. Primero, como norma, es bueno reservar una pequeña cantidad de bicarbonato sin neutralizar, entre 1,5 y 2 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque si yo garantizo que tengo una pequeña cantidad de bicarbonatos, garantizo que no hay ácido libre.
Si hubiera ácido libre, el ácido libre neutralizaría esos bicarbonatos. Entonces, si dejo los bicarbonatos a cero, probablemente voy a tener ácido libre en la solución y, por lo tanto, ya voy a empezar a hacer daño. En segundo lugar, para conseguir el pH óptimo de la solución nutritiva de agua más fertilizante, una buena regla para no acidificar en exceso es: el pH de la solución de riego no debe ser inferior a 1,5 puntos del valor de pH del suelo. Primero. Segundo, si el pH del suelo fuera 8 menos 1,5, pues como mínimo la solución debería estar a 6,5. ¿Qué ocurre si tengo el pH a 7? Pues bueno, que el límite sigue siendo 6,5. Es decir, nunca es aconsejable reducir el pH de la solución nutritiva por debajo de 6,5. Aquí lo tenéis, bueno, en una tablita, pH del suelo y el pH de la solución nutritiva, los topes. Tampoco es bueno bajar de pH 8,5, bajarlo a 6,5. Al final lo que hago en este caso, o sea, siempre las actuaciones deben ser paulatinas y más o menos controladas. Hacer cambios de este tipo en realidad son técnicas, supone o traen consigo una técnica agresiva. Y estas técnicas agresivas lo que hacen es descontrolar a la planta totalmente. Una planta, como he dicho antes, tiene mecanismos de adaptación. Lo que tenemos que hacer es potenciar esos mecanismos de adaptación. Y alterando a una planta, os puedo asegurar que no conseguimos eso. Entonces, esos cambios paulatinos y poco a poco. Y de esta forma lo que hacemos a la planta es acostumbrarla a vivir a unas condiciones o a unas nuevas condiciones, pero como esa adaptación ha sido poco a poco, la planta no va a sufrir absolutamente ningún tipo de estrés. Vamos con el calcio. Como he dicho antes, si hablamos de suelo, hablamos de salinidad, hay que hablar de calcio. El calcio es el elemento principal en el suelo. Y aquí, bueno, ya tenemos lo que queramos y más. En primer lugar, óxido de calcio. Vosotros veréis que en las etiquetas de todos los productos, de todos los fertilizantes, os aparece óxido de calcio. ¿Cuántos son óxido de calcio? Un 1%, quizá me pase. En la etiqueta aparece óxido de calcio porque es nomenclatura internacional. Hay que referir el equivalente de calcio a algo, y en este caso para el calcio es el óxido de calcio, pero no significa que ese producto o ese fertilizante esté hecho con óxido de calcio. ¿Vale? En nitrato de calcio, por ejemplo, me aparece, 26% de óxido de calcio. Nitrato de calcio no es óxido de calcio, es nitrato de calcio. ¿Vale? Pues así con todos los productos. Os digo que en el mercado, si hay un 1% ya sería bastante. ¿Qué fuentes de calcio se utilizan? En esto también hay calcios de todo tipo, con todos los acompañantes que nos podamos imaginar. Y entonces ya a partir de ahí vienen las teorías de cada uno de no, es que claro, lo acompaño el calcio con esto porque este elemento lo que me hace es movilizarlo por no sé dónde y lo aplico por arriba y sale por abajo. ¡Buah! Hay que tener claro el calcio foliar. El calcio foliar no se asimila. Ningún calcio del mercado. Calcio foliar no se asimila. El calcio foliar tiene unas funciones que hoy no voy a hablar de ellas, pero bueno, como voy a estar por aquí hoy y mañana, el que quiera saber algo de esto, pues sin problemas le puedo explicar algo. Nutrición cálcica, siempre radicular. Siempre. ¿Qué fuentes de calcio reales hay? Bueno, las principales: carbonato de calcio, sulfato de calcio, nitrato de calcio, cloruro de calcio y óxido de calcio. Hay algunas más, pero en un 99% lo que se utiliza son esas fuentes de calcio. Y todos los productos que vosotros veis en el mercado están hechos con alguna fuente de calcio de estas. Vosotros, por ejemplo, veis aminoácidos con calcio. Bien, muy bien. Que alguien me diga una fuente de calcio que sea aminoácidos con calcio. Eso no existe. Es el calcio
proviene de una fuente de calcio de estas, que normalmente si es líquido será cloruro de calcio o nitrato de calcio, y luego se le ponen aminoácidos. Lignosulfonato de calcio, lo mismo, una solución líquida de nitrato de calcio con ácido lignosulfónico, que normalmente, como es caro, simplemente va a estar un chorrillo ahí y me va a acomplejar una parte pequeña del calcio que yo estoy aplicando. Pero no es lignosulfonato de calcio, ¿vale? Y así con todo. La mayoría de calcios quelatados, lo he dicho, utilizan como fuente de calcio alguna de las anteriores, principalmente nitrato o cloruro. ¿Por qué se utiliza nitrato o cloruro? Porque son las fuentes de calcio más fáciles para formular, por la solubilidad que tienen. Pero ahora veréis que eso realmente es un problema. Un producto, un fertilizante, cualquier producto muy soluble, si yo lo pongo en el suelo, muy soluble significa que es muy poco estable. Si es muy soluble cuando yo lo pongo en una garrafa, en un tanque, también es muy soluble en el suelo. Por lo tanto, cuando yo riego, ¿qué va a pasar? Pues que la mayor parte lo voy a perder por lixiviación. Vamos con las fuentes de calcio. Como digo, las formas tradicionales. Resultados a veces aceptables, otras veces no. Lo que sí vemos es resultados muy erráticos. Unas veces funcionan, otras veces no. ¿Y por qué? Bueno, es sencillo. La absorción de calcio por una planta depende totalmente de las condiciones climatológicas. Para que haya entrada de calcio a una planta tiene que haber entrada de agua. Y para que haya entrada de agua a una planta, pues bueno, se tiene que dar un proceso de evapotranspiración, que es lo que me va a provocar una variación de potencial osmótico en la planta y por lo tanto la absorción de agua. Ese es el mecanismo de absorción. El calcio es el único elemento que solo puede entrar en la planta de esta forma, lo que se llama flujo de masas, asimilación vía apoplasto. El resto de elementos pueden entrar en la planta vía apoplasto o vía simplasto, que es entrada a la célula y transferencia de célula a célula hasta llegar al xilema. El calcio no puede hacer eso. Por eso la aplicación de calcio foliar, aunque alguien diga por ahí que son muy buenas y que bueno, se consigue una nutrición fenomenal con algunas fuentes de calcio foliar, es mentira. Calcio foliar no se mueve, se fija. Porque fisiológicamente el calcio en la planta, en la célula, perdón, solo se encuentra en pequeñas cantidades y tiene una función totalmente distinta a la de nutrición. El calcio realmente en una célula está en el exterior, formando parte de, lámina media de la pared celular y en los espacios intercelulares. Y normalmente ahí se encuentra cuando se fija, cuando la planta absorbe calcio, lo fija en estos lugares en forma de, básicamente, pectatos de calcio y oxalatos de calcio. Son sustancias muy poco solubles que realmente lo que hacen es cemento. Es la unión que utiliza la planta para todas las células. Por eso el calcio en la planta también su función principal es la de estructurar, igual que en el suelo. Vamos con cada una de ellas. Carbonato de calcio. Calcio disponible solo a largo plazo. ¿Por qué? Porque es muy poco soluble. Como por la raíz de la planta no entran piedras, un elemento que es poco soluble no va a entrar o va a estar limitado. El día que entren piedras, pues perfecto, cuando tengamos una planta que absorba piedras, lo podremos utilizar. Pero mientras tanto no. Claro, aquí ya tengo que pensar. Calcio disponible a largo plazo. ¿Vosotros sabéis, por ejemplo, cuánto tiempo tarda un tomate, en formarse? Unos 20 días. Desde que se produce el cuaje, empieza la división celular, 20-25 días, va a depender un poco de época del año, de variedad, condiciones, etc. Ahí el fruto está formado. Ya tengo todas las células que tenía que tener. ¿Qué hago después? Las lleno de agua y sales. Entonces engordo el fruto, pero el fruto estaba formado ya. Si ese fruto va a tener un problema, todos los problemas de calcio, el blossom, todas estas historias, ahí es cuando se forman, no después. Después simplemente, dependiendo de las condiciones, si tengo suerte no se me presentarán las fisiopatías o se me presentarán poco, y si tengo mala suerte, pues
tendré un auténtico desastre. Pero claro, si yo tengo 20 días, 25 días, es lo que tiene el fruto para absorber calcio. El calcio solo entra en el fruto en periodo de división celular, en llenado no. O la cantidad que entra es mínima. ¿Ah? Entonces tengo 20 o 25 días. ¿Cómo puedo garantizar yo, utilizando este calcio, un calcio que es poco soluble, que en esos 20 o 25 días va a haber disponibilidad suficiente de calcio para ese fruto? Imposible. No sé cuándo lo voy a tener, no sé cuándo se va a solubilizar. Entonces, solamente por eso puedo pensar en manejo de suelo, corrección de suelo a medio largo plazo, ¿vale? En este caso, si tengo suelos ácidos, puedo pensar en aplicar carbonato de calcio. ¿En suelos alcalinos? No, porque voy a poner carbonato de calcio y 20 años después voy a llegar y va a estar ahí el mismo carbonato que puse, va a seguir estando ahí. Entonces, no me vale. Si lo hago, tengo que saber que corro el riesgo de elevar el pH del suelo. ¿Por qué? Por la producción de bicarbonatos. El carbonato de calcio, conforme se produce el proceso de solubilización de calcio, trae consigo la producción de bicarbonato. Y el bicarbonato alcaliniza. Esa alcalinización, subida de pH, ¿qué me produce? Riesgo de clorosis, por bloqueo de microelementos que yo mismo puedo provocar. Y por último, no es aplicable con equipos de fertirrigación, por las características químicas propias de esta sal, de este fertilizante. Sulfato de calcio. Igual, calcio disponible a largo plazo. ¿Por qué? Porque la solubilidad del sulfato de calcio es limitada. Dependiendo de, la forma física en sí de ese sulfato de calcio, micronización que tenga y demás, eso puede facilitar algo la solubilización. Vale, no voy a decir que no, pero hay más cosas. Solo útil en suelos neutros. No es recomendable la aplicación de sulfato ni en suelos alcalinos ni en suelos ácidos. No es apto para suelos con sulfatos. Igual que los bicarbonatos alcalinizan, los sulfatos que hacen, aumentan, es la sal que más incrementa la conductividad eléctrica. Entonces, si yo tengo problemas de conductividad eléctrica, no se me ocurre aplicar sulfato de calcio, porque yo mismo provoco un incremento de conductividad eléctrica demasiado alto, que no me interesa. Corro el riesgo de salinizar el suelo. Tengo que tener claro, si aplico sulfato de calcio, que mi suelo sea permeable, que drene bastante. ¿Por qué? Imaginaos que yo tengo un suelo desestructurado, que no filtra nada, y aplico sulfato de calcio. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el sulfato de calcio se va a empezar a solubilizar. Probablemente tendré sodio en el complejo y ese calcio va a ir desplazando el sodio. ¿Dónde va el sodio? Lo extraigo del complejo y queda por ahí suelto. Automáticamente hay sulfatos. Los sulfatos de calcio, el sulfato se queda por ahí circulando también. ¿Qué hace el sulfato con el sodio? Se unen y forma sulfato sódico. ¿A dónde tiene que ir ese sulfato sódico? Cuanto más abajo, mejor. ¿Qué ocurre si mi suelo no es permeable? Pues que se me va a quedar, el sulfato sódico se me va a quedar arriba, justo donde están las raíces, el mejor sitio. Entonces, hago la aplicación, hago un manejo para mejorar el suelo, para mejorar la planta, y resulta que lo que estoy haciendo es formando un suelo salinosódico. Estoy provocando la formación de un suelo salinosódico. Pues yo, sinceramente, me estoy quieto. O sea, no hago absolutamente nada. Pero bueno, cada uno. Es difícilmente aplicable con equipos de fertirrigación. Difícilmente por la solubilidad, baja solubilidad que tiene. Nitrato de calcio. Este seguramente será el que más utilicéis. Aquí nos vamos al extremo contrario. Muchas pérdidas de nitrógeno y calcio por lixiviación. ¿Por qué? Porque es muy soluble. Como es muy soluble, se lava con mucha facilidad. Tiene muy poca retención de calcio en el suelo. Tengo que regar muy bien para conseguir una eficiencia, voy a decir una eficiencia, correcta.
por decir algo. Para mí siempre va a ser baja. Pero bueno, correcta. Tengo que saber regar perfectamente, porque en cada riego que yo haga mal, o me pase un poco en el riego, o no aplique el fertilizante dentro del riego cuando tenga que aplicar, el nitrato de calcio va a acabar no sé dónde. Desde luego, para la planta no va a estar disponible. Aporte de nitratos. El aporte de nitratos, bueno, está muy bien. Os lo he dicho antes, la planta necesita de todo en todo momento. Pero hay etapas fenológicas en las que el nitrógeno están mejor guardadas en una habitación con llave, y esa llave, pues no sé, que la haya tirado yo al fondo del mar. ¿Por qué? Pues por ejemplo, en momentos de división celular del fruto, lo peor que puede aportar en ese momento es excesos de nitrógeno. Y resulta que con el nitrato de calcio, cuando aplico calcio, tengo que aplicar nitrógeno, siempre, porque van de la mano, van unidos. Pues bueno, para mí es un problema como aporte de calcio, pero sin embargo, no voy a entrar en detalle. Si alguno quiere más detalles, yo se lo explico sin problema. El nitrato de calcio es la mejor fuente nitrogenada que existe. La mejor. Pero precisamente eso perjudica al calcio. Y eso tiene que ver con esto último. Parte del calcio utilizado para neutralizar bicarbonatos en el apoplasto. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una célula, esto es la pared celular. La pared celular, dentro de la pared celular hay una doble cadena de lípidos que es sensible a los cambios de pH. Aumenta o disminuye su permeabilidad, se abre o se cierra en función del pH externo. Cuando el pH externo es ligeramente ácido, está más abierta, es más permeable. Cuando el pH exterior es alcalino, se cierra, pierde permeabilidad. Bueno, asimilación vía simplasto, cuando los elementos entran a la célula. Eso requiere un intercambio de carga. Si yo pongo una carga negativa dentro de la célula, se tiene que liberar una carga negativa, y si es positiva, pues se tiene que liberar una carga positiva. ¿Por qué? Pues porque si no la planta daría la corriente. Siempre tiene que haber un equilibrio electrostático. Vale. Carga positiva, normalmente que se libera, protones. Los protones acidifican. Carga negativa, principalmente OHs o bicarbonatos. Los bicarbonatos alcalinizan. Entonces, con esa acidificación y alcalinización, la planta internamente regula su pH de asimilación. Por eso os he dicho antes que a la planta le resulta mucho más fácil adaptarse a los pHs que a la conductividad eléctrica. Ella regula. Yo puedo estar trabajando pH exterior 8 y la planta internamente está trabajando a pH 6, 6,5, lo que ella necesite. Lo hace de esta forma. Vale. ¿Qué ocurre con el nitrato? El nitrato de calcio, imaginaos, entra nitrato de calcio a la raíz, se separa, lógicamente, porque el nitrato se asimila por un lado, carga negativa, y el calcio por otro. El calcio no entra en la célula, el nitrato sí. Entra el nitrato, anión, carga negativa. ¿Qué se produce? Un bicarbonato. ¿El bicarbonato qué hace? Alcaliniza. Por lo tanto, la pared celular pierde permeabilidad. Eso ocurre siempre con la asimilación de cargas negativas. En este caso, el nitrato. Vale. ¿Qué ocurre con el nitrato de calcio? El calcio está por ahí circulando. ¿Qué pasa si yo junto bicarbonato con calcio? Se me forma carbonato de calcio. ¿Vosotros sabéis el pH que tiene el carbonato de calcio? Neutro. Es decir, lo que hace el calcio, en gran medida el calcio del nitrato de calcio, es neutralizar los bicarbonatos que me van a fastidiar la asimilación. Entonces, al neutralizarlo, la planta sigue su ritmo de asimilación normal, sin ningún problema. Pero claro, si he gastado el calcio en eso, ya no me queda calcio para otras cosas. Entonces, mejor fertilizante nitrogenado como calcio, deficiente. Cloruro de calcio. Acción negativa de los cloruros para estructurar el suelo, pérdidas de calcio por lisivación muy altas, es más soluble todavía que el nitrato de calcio, por lo tanto las pérdidas son mayores. Alta fitotoxicidad de los cloruros. Hay plantas que huelen el cloruro y ya te marca la fitotoxicidad. O sea, al final son sales muy estresantes. Óxido de calcio. ¿Qué ventajas tiene el óxido de calcio? Primero, que es solo calcio. Si os habéis dado cuenta, en todas las formas de calcio que he puesto ahí, el problema siempre está en el acompañante.
Es lo que me fastidia siempre toda la historia, el acompañante del calcio. Entonces, lógicamente, la forma más fácil de quitarse problemas es utilizando una fuente de calcio que solo sea calcio, óxido de calcio. Es un calcio rápidamente disponible, ¿vale? Tiene una solubilidad aceptable para estar a disposición de la planta de forma inmediata. Inconvenientes: pérdidas por lixiviación, el óxido de calcio, la retención es relativamente pequeña. Calcio poco estable en el suelo. Yo pongo óxido de calcio en el suelo y dependiendo del pH que tenga, en minutos se me va a formar o una sal muy soluble, nitratos o cloruros, o una sal poco soluble, sulfatos o carbonatos. En pHs alcalinos se me formarán sales insolubles o poco solubles y en pHs ácidos se me formarán sales muy solubles. Al final vamos a lo anterior, no me vale. Sí, es soluble. Es soluble. Calcio no aplicable por fertirrigación o complicado aplicar. Si yo pongo óxido de calcio, cal, en agua, en poco tiempo me fragua. Se forma ahí una piedra de cuidado. Por lo tanto, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero óxido de calcio tal cual va a ser complicado. Podría ser buena alternativa, pero hay que mejorar ciertos aspectos. ¿Qué aspectos se pueden mejorar en un óxido de calcio? Bueno, proceso de estabilización del óxido de calcio. Y un proceso de estabilización requiere dos parámetros. En primer lugar, recubrimiento de ese calcio. Recubrimiento de partículas. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga ese calcio en el suelo, esté aislado de todo lo que hay en el suelo. Está ahí, pero aislado. Es decir, todas esas sales que me pueden formar compuestos u otras sales no deseadas, yo las mantengo aparte. No pueden atacar a ese óxido de calcio. Ahí seguiría teniendo un problema, el problema de retención en el suelo. ¿Cómo consigo eso? ¿O cómo se puede conseguir? Bueno, haciendo o provocándole a esas partículas, induciéndoles o provocándoles un proceso de carga electrostática. En el suelo, lo hemos dicho antes, todo tiene carga negativa. Cuando yo pongo algo con una carga positiva elevada, ¿qué ocurre? Se pega. Y a partir de ahí, pues, se solubilizará. Pero mientras está protegida, está retenida, no se me lava, pues además está protegida de todo lo que hay en el exterior, ¿vale? Esto es lo que se llama un óxido de calcio estabilizado. Nosotros, con la utilización del óxido de calcio, lo que vamos a conseguir es, primero, aporte de calcio y solo calcio. Cuando quiera aplicar aminoácidos, cuando quiera aplicar nitrato, cuando quiera aplicar otras cosas, ya lo aplicaré. Pero cuando quiero aplicar calcio, debo tener la alternativa correcta para aplicar calcio solo. Que sea un calcio rápidamente disponible. No me vale, si tengo 20 días para poner el calcio en el fruto, no me vale que no saber cuándo se va a solubilizar. Que no se me pierda. Que no se me lave la mitad del producto, la mitad del fertilizante que aplico. Por lo tanto, un calcio que tenga capacidad de refloculación, que mejore la disponibilidad de nutrientes por la formación del complejo arcillo-húmico-cálcico, que sea aplicable por fertirrigación para facilitar su manejo y también con localizador o cualquier tipo, al final, que sea un producto o un fertilizante versátil. Aquí, bueno, simplemente como referencia, el calcio, óxido de calcio estabilizado se retiene sobre materia orgánica, limos, arcillas, refloculando, uniendo esas partículas de suelo. No se lixivia y se libera de forma controlada. Aumenta la permeabilidad de agua y aire por la formación de ese complejo arcillo-húmico-cálcico. Y esto, bueno, aquí os voy a presentar un trabajo. Se hizo en una universidad española, Universidad de Castellón. Entonces, es un trabajo aplicando distintas fuentes de calcio para comprobar todo lo que os he dicho yo, ¿vale? Sin planta, columnas de suelo sin planta. Entonces, se utiliza un suelo ligeramente salino y
se riega con un agua de conductividad 2,07 y tiene un pH 8. Se le añade cloruro sódico hasta conseguir una conductividad de 3 milisiemens por centímetro para empeorar, es decir, provocar unas condiciones salinas, forzar las condiciones salinas. Para saber la cantidad de agua que aplicamos, se utiliza la capacidad de retención de agua del suelo tamizado para dosificar la cantidad de cada riego. Se preparan 4 columnas de suelo sin cultivo, con sus repeticiones formadas por un testigo, otra columna con nitrato de calcio, otra, donde se aplica nitrato de calcio, otra columna donde se aplica sulfato de calcio y otra columna donde se aplica óxido de calcio estabilizado. Bueno, esto es la analítica del suelo en cuestión. Y los materiales y métodos, lo que se hizo fue 3 riegos con el agua normal, ¿vale? Para igualar esas columnas. Después, 7 riegos con el agua empeorada, con el agua salinizada, para intoxicar por igual las 4 columnas. 5 riegos aplicando 156 ppm de calcio con el material indicado en cada tratamiento, es decir, con el nitrato, el sulfato, el calcio estabilizado. Y por último, 5 riegos con agua de 3 milisiemens para observar cómo se alarga en el tiempo el efecto de cada producto, de cada corrector, de cada fertilizante. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lixiviados de calcio. Esta rayita es cuando se paró de aplicar el calcio. Pues vemos, en primer lugar, la lixiviación del calcio es menor cuando se emplea óxido de calcio estabilizado. Esta curva. Se lava mucho menos el calcio. El nitrato de calcio es el menos fijo en el suelo y por lo tanto el que más se lixivia. Esa, la amarilla. Muy soluble, se lava con mucha facilidad. Algo parecido, aunque en menor grado, ocurre con el sulfato. Después del riego 12, dejamos de aportar calcio y los lixiviados de calcio se incrementan en todos los casos. En el caso del calcio estabilizado, se retrasa hasta el riego número 15, es decir, el efecto se mantiene. ¿Por qué? Por la retención de ese calcio en el suelo. ¿Cuándo empieza a subir? Cuando ese calcio se gasta, lógicamente. Por eso no se hace una aplicación, lógicamente se van haciendo repeticiones con cualquier fertilizante, ¿no? Ahora vienen los lixiviados de sodio. Aquí pasa algo diferente. En el riego 12 deja de aportarse calcio y disminuyen los lixiviados de sodio porque es menor el efecto de desplazamiento de sodio al desaparecer progresivamente el calcio libre en la solución. A partir de aquí, lógicamente, disminuyen esos lixiviados. No hay nada que esté desplazando en ese complejo. Para el nitrato de calcio, los lixiviados de sodio son menores y son los que más rápidamente disminuyen cuando dejamos de aportar calcio. Aquí. Son los más bajos y los que antes disminuyen. Es decir, la capacidad de desplazamiento de sodio del nitrato de calcio, pues sodio y otros elementos, es baja. Con el calcio estabilizado, el efecto lixiviante no es automático. ¿Por qué? Porque está protegida esa partícula. Entonces se retarda un poco la solubilización, pero bueno, estamos hablando de días, horas, depende de la frecuencia de riego que nosotros hagamos. A partir de ahí, progresivamente aumenta el grado de lixiviación de sodio, que se mantiene incluso después de dejar de aportar el corrector. Lixiviados de potasio. Están relacionados con el calcio también. El uso de nitrato de calcio favorece la pérdida de potasio y esta pérdida solo se detiene cuando cesa el aporte de nitrato de calcio. Aquí. Ahí se para de lavar potasio. Cuando se emplea el sulfato de calcio son menores, pero con el óxido de calcio estabilizado es
el fertilizante que minimiza las pérdidas de potasio que prácticamente coinciden con el testigo, ¿vale? La raya verde y la azul oscura. ¿Por qué ocurre esto? Porque la ausencia del anión acompañante del calcio, el acompañante del calcio, lo que hace es dificultar la formación de sales potásicas solubles que se nos van a lavar con facilidad. ¿Perdón? La capacidad de retención de agua en este suelo, si no recuerdo mal, era sobre el 40%. O sea, sí se puede considerar un suelo más bien pesado. Conductividad de los lixiviados. Con el nitrato de calcio, la conductividad de los lixiviados se incrementa hasta que paramos de aplicar. El sulfato de calcio también provoca un aumento de esa conductividad, aunque en menor medida. El que menos conductividad produce, el calcio, óxido de calcio, estabilizado. ¿Por qué? Pues, bueno, el menor lavado de las sales potásicas que hemos visto anteriormente, lo que hace es, bueno, reducir esa conductividad de los lixiviados. Al final hay menos sales, en este caso sales potásicas principalmente, que son las que nos incrementan la conductividad eléctrica. Sí. ¿El qué, perdón? Si se midieron, no. Okay. No están pues medidos. Hubiera sido interesante para ver qué tanto influían también en las propiedades físicas o la retención sí, de humedad sí. en el suelo, ¿no? Sí, correcto. Sí. Sí, podría haber sido interesante. Lo que pasa es, bueno, en el momento en el que se diseñó este trabajo, se iba buscando, o sea, lo que se iba buscando era otra cosa. Pero bueno, o sea, sería fácilmente planteable o volver a hacer un ensayo midiendo, por ejemplo, ese parámetro, ¿vale? Porque sí tenemos comprobado, o sea, yo lo he podido comprobar, que la aplicación de un producto de este tipo lo que hace es mejorar la retención de agua en el suelo, ¿vale? En suelos arcillosos lo que hace es mejorar la percolación, pero mejora la retención de agua sin llegar a encharcar, ¿vale? Mejora percolación, y en suelos muy arenosos con muy poca retención lo que hace es aumentar esa retención. Al final ese efecto simplemente de la refloculación del suelo y la formación del complejo arcillo-húmico. Oiga, doctor, el polisulfuro de calcio, en unos tiempos se usó mucho aquí en... ¿El qué, perdón? Polisulfuro de calcio. Sí. Comparándolo con este óxido de calcio, ¿cómo se ve? ¿Cómo compararía usted? El polisulfuro. Bueno, el polisulfuro, a ver, tiene distintas problemáticas. Primero, la retención es pequeña en el suelo, es decir, el polisulfuro va a ser un elemento que se va a lavar, o un fertilizante que se puede lavar con facilidad. En segundo lugar, el polisulfuro, bueno, es una sal estresante, bastante estresante para las plantas. Por lo tanto, a partir de ahí, no sé. ¿Nunca lo has probado? Lo he visto, aplicaciones del polisulfuro, sí. Porque sí tenía éxito aquí, sobre todo en los suelos salinos de Sonora. Nosotros lo utilizamos mucho, el sulfuro. Sí, a ver, vamos a ver. A lo largo de la historia ha habido muchas técnicas para el manejo de suelos salinos, mejora de suelos. Básicamente ha sido la aplicación de dolomitas, carbonatos de calcio, sulfato de calcio, polisulfuros de calcio, pero al final siguen siendo fuentes de calcio poco eficientes. Lo que tenemos que buscar también es un poco de versatilidad, ¿no? O sea, que yo utilice un producto que me mejore el suelo, pero que a la vez me sirva para nutrir a la planta, lo tenga todo en uno, ¿vale? Un polisulfuro de calcio, por ejemplo, como nutrición cálcica va a ser siempre deficiente, porque no va a tener una solubilización, digamos, adecuada y progresiva para cubrir las necesidades exactamente en el momento en el que yo las necesito para la planta, que va a ser, pues eso,
principalmente momentos o etapas de división celular del fruto. Entonces, bueno, ¿podría utilizar el polisulfuro y luego utilizar otra fuente de calcio para nutrir a la planta? Sí, pero al final me estoy complicando. Como digo, hoy en día, o sea, lo ideal que es, pues aprovechar la tecnología y herramientas que hay en el mercado para conseguir los mejores resultados. Sí. Que no lo capturen otros iones. ¿Cómo esa membrana se va lentamente cuando está en medio de acuoso? La membrana... Normalmente esas protecciones que se hacen, esos recubrimientos, son sustancias ligeramente grasas, inocuas, totalmente biodegradables, incluso en el suelo, y totalmente inocuas para la planta, que lo que hacen, tienen características hidrofóbicas, son parcialmente hidrófugas, es decir, repelen agua. Lo que pasa es que por eso se produce una liberación controlada, porque lógicamente la solubilización se produce mediante el riego, pero de forma controlada. ¿Y cómo es que se controla? O sea, en un riego que es pesado, ¿cómo se controla que no se liberen todas juntas? No, porque, a ver, ahí está el diseño del producto, eso viene hecho ya. Y está diseñado para que esa solubilización con, digamos, los ingredientes que llevan esos recubrimientos para conseguir esa solubilización en un espacio de tiempo que va a estar determinada por dos parámetros, agua y pH. Pero eso está medido también. O sea, los fabricantes al final lo que hacen es, cuando fabrican un producto de este tipo, lo que miden son curvas de liberación en función del pH. Y eso nos va a servir para saber cuánto dura tal cual el producto en el suelo y, por lo tanto, con qué frecuencia tengo que aplicar yo el producto. Entonces, si yo tengo pH 7,5, ¿vale? Yo sé que con pH 7,5 voy a tener activo la cantidad de producto que aplico al suelo, la voy a tener activa, no sé, 8 días, ¿vale? Pues yo marco mis aplicaciones con una frecuencia de 8, bueno, para asegurarme 7 días. Entonces, eso me va determinando la frecuencia de aplicación. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, decía el pH de los lixiviados. La aplicación de nitrato de calcio y sulfato de calcio alcalinizan los lixiviados por encima del pH de los testigos. El óxido de calcio estabilizado provoca un abatimiento de pH de los lixiviados por debajo del pH. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Al no existir plantas, el pH solo respondería a un replanteamiento de los lugares de cambio. Los lugares en los que los iones son desplazados por el calcio y, en consecuencia, se incrementa la capacidad de intercambio catiónico en este suelo. Es decir, cuando se aplica, esto lo que demuestra es que la capacidad de movilización, de desplazamiento y de intercambio catiónico con la fuente de óxido de calcio estabilizada es mayor. Conclusiones. El óxido de calcio estabilizado desarrolla en los suelos aquellos efectos benéficos que siempre habíamos previsto para el calcio y que muchas veces aplicamos calcio y no somos capaces de ponerlo en práctica, de verlo realmente. El óxido de calcio estabilizado se constata con el óxido de calcio estabilizado una alta retención y una alta estabilidad. Las pérdidas de calcio son evidentemente menores, es decir, una forma de calcio mucho más eficiente. El óxido de calcio estabilizado aporta mayor disponibilidad de calcio para el suelo y para la planta que las otras fuentes de nutrientes. Al final es lo que buscamos, una fuente de calcio o de cualquier fertilizante que sea lo más eficiente posible. El óxido de calcio estabilizado reduce la conductividad eléctrica de los lixiviados y la reducción que se observa en los valores de pH puede ser simplemente temporal, pero está indicando una mayor fijación del calcio en los complejos de la arcilla y la materia orgánica. Al final, mayor capacidad de formación del complejo, mayor capacidad de desplazamiento. Me queda muy poco tiempo, pero yo creo que voy a llegar bien.
Vamos con las plantas. Hasta ahora no hemos hablado nada de las plantas. O sea, siempre que se habla de salinidad cometemos el fallo de el suelo, el suelo, el suelo. ¿Y qué hay en el suelo? ¿Quién vive en el suelo? La planta. ¿Quién sufre los efectos de la salinidad? La planta. Entonces, habrá que hacer algo también con la pobre planta, ¿no? Pues bueno, con la planta, las técnicas que se utilizan, por cierto, muy efectivas, cuando se trabaja en condiciones de salinidad, son adecuadas para aplicarlas en cualquier momento, porque como he dicho antes, en cualquier momento la planta está sometida a conductividad eléctrica, a salinidad, ¿vale? ¿Qué consecuencias o qué le ocurre a la planta cuando está en condiciones salinas? Bueno, sufre principalmente los problemas osmóticos. ¿Qué provoca la salinidad en el suelo? Pérdida de capacidad de absorción de agua. Punto. Eso es lo que provoca. Si las cantidades de sal son muy altas, podemos ver alguna fitotoxicidad, pero en realidad lo que se ve es pérdida de absorción de agua y nutrientes, por lo tanto, pérdida de rendimiento. Es un error pensar que no existe ningún problema salino, lo he dicho antes, y ahora veréis que es un error. Hace muchos años, en el año 77, se postuló sobre este asunto. Entonces se desarrolló una fórmula que relaciona las pérdidas de rendimiento conforme aumenta la conductividad eléctrica en el suelo y en el agua de riego, ¿vale? La fórmula es esta. La producción relativa o pérdida de producción relativa en porcentaje es igual a 100 menos B por la conductividad eléctrica menos A. A, valor umbral de conductividad eléctrica a partir del cual el rendimiento empieza a caer. B, porcentaje de disminución de rendimiento por unidad de conductividad eléctrica. A y B están calculadas, son conocidas para una gran variedad de cultivos. Cuando yo aplico esa fórmula, ¿qué puedo sacar? Estas tablas. Reducción del rendimiento de los diferentes cultivos a causa de la conductividad eléctrica del agua de riego. Pero también hay reducción de rendimiento por la conductividad eléctrica en el suelo, ¿vale? Las dos tablitas. Entonces aquí, por ejemplo, pues no sé, si os fijáis, yo qué sé, la cebolla, por ejemplo, por decir alguna. Tenemos 0,9, 0%, cuando la conductividad eléctrica es 1,2 ya tengo un 10%, pero es que si me sube a 2,3 la reducción de rendimiento es del 25%. A esto le tengo que sumar lo del suelo, la parte del suelo. Al final, esto lo que hace, todo esto, es que se me puedan presentar ocasiones en las que simplemente con la fertilización las pérdidas de rendimiento pueden ser muy importantes. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, actuaciones sobre el suelo, aplicación de fertilizantes con poca carga salina y el calcio, una buena fuente de calcio y en las cantidades y formas adecuadas. Actuaciones sobre la planta, aplicación de compuestos, ya sea foliar o radicular, capaces de modificar temporalmente el potencial osmótico interno y como consecuencia el aumento de capacidad de absorción de agua. O sea, al final lo que yo pretendo y se puede hacer es modificar ese potencial osmótico en la planta con la aplicación de determinados compuestos y estos compuestos, pues por decirlo de alguna forma, imitan, por ejemplo, los efectos que tiene la evapotranspiración en una planta. Es simplemente variación del potencial osmótico y, por lo tanto, absorción de agua. Ni más ni menos. La planta eso lo hace de forma natural, ¿vale? La planta biosintetiza y acumulan determinados osmolitos cuyas funciones principales son facilitar el ajuste osmótico, mantener la actividad enzimática y secuestrar especies activas de oxígeno. Lo hace de forma natural. Cuando las condiciones son extremas, ¿qué ocurre? Pues bueno, cuando las condiciones son extremas, la planta está mucho más limitada. Entonces ahí es cuando le ayudamos nosotros. ¿Qué características tiene que cumplir un producto que yo aplique de forma exógena? Que se comporte como un metabolito compatible. Un metabolito compatible es una sustancia que es compatible con todo lo que hay en la célula. Compatible con la estabilidad de proteínas presentes en el citoplasma, incluso a elevadas concentraciones. Cuando nosotros aplicamos un producto de potasio, de calcio, lo aplicamos pensando en ese elemento, pero normalmente nos olvidamos de lo que acompaña a ese producto, que normalmente es lo más importante. Claro, yo a la planta le pongo una cosa que lleva muchos elementos
Y la planta no dice, a ver, esto que me gusta me lo quedo y lo que no me gusta, no, todo se lo come. Claro, lo que le damos a la planta y no le gusta, ¿qué le produce a la planta? Pues un estrés. Y entonces la planta responde mal, se estresa, tiene que empezar a trabajar para eliminar las especies reactivas de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos que saber lo que aplicamos en una planta, no vale cualquier cosa. Aquí os voy a, como vamos justo de tiempo, para que entendáis. Los compuestos de los que yo estoy hablando son compuestos que tengan características de fisionutriente. Un fisionutriente, aunque está hecho con elementos, los normales, no es igual a un agronutriente. Un agronutriente es un corrector. Un fisionutriente no es un bioestimulante, aunque bioestimula. Por ejemplo, aminoácidos, productos con algas, etcétera. Cualquier bioestimulante que hay en el mercado. Lo que pasa es bioestimulante. ¿Y qué bioestimulo? Todo. Un fisionutriente es un bioestimulante dirigido. Siempre se confunde bioestimulación con planta verde bonita que ha crecido. ¿Y eso es bueno o malo? Para la vista, muy bueno. Para el que vende hoja y rama, perfecto. Para el que vende fruta, normalmente no tan bueno. Entonces hay que bioestimular sabiendo lo que se bioestimula. No porque la planta se ponga verde y bonita, eso me va a suponer a mí un incremento de producción. Las características fundamentales de un fisionutriente: metabolito compatible, que el efecto se produzca de forma pasiva, es decir, que el efecto de ese producto no suponga un coste energético para la planta. Y debe existir una ausencia total de efectos secundarios por los acompañantes que tenga o ingredientes que tenga ese producto. Aplico un producto para una cosa, me olvido del resto de cosas que lleva el producto y al final tengo más efectos perjudiciales que beneficiosos. En la salinidad, los fisionutrientes específicos que hay que utilizar, los que tengan capacidad osmorreguladora. De esta forma conseguimos bajada de potencial osmótico y, por lo tanto, mayor cantidad de absorción de agua. Simplemente compenso los efectos de la salinidad con el potencial osmótico interno de la planta. Con la aplicación foliar conseguimos una bajada de potencial osmótico. Aplicación foliar y radicular, además de la bajada de potencial osmótico, conseguimos una mayor activación del efecto Biets. Y esta es la última diapositiva. El efecto Biets. La presencia elevada y constante de calcio en el suelo mantiene abiertos los canales de potasio en la raíz, aumentando la asimilación de potasio y, en consecuencia, la entrada de agua en respuesta al incremento osmótico. Este efecto Biets es lo que hace arrancar una planta, lo que hace germinar una semilla, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos aplicar? Lo primero que debemos aplicar a un cultivo: calcio y potasio, para que se ponga de manifiesto el efecto Biets. La funcionalidad del efecto fisiológico está basada en la apertura de los canales tipo CAT1 en las raíces, en los cuales las proteínas se activan en presencia de calcio. Para que lo entendáis, esto. Tenemos el calcio, tenemos el potasio, agua, esto es la raíz. ¿Qué hace ese calcio? Se posiciona aquí, activa la proteína y el canal de potasio se abre. Entra potasio al interior de la raíz y ese potasio que me genera una bajada de potencial osmótico, por lo tanto, demanda de agua. Entra agua y ese agua lo que me genera es una presión hidráulica que bombea agua de la raíz a la parte aérea. Y en ese agua entra todo lo demás. Llenado de fruto, superar estreses hídricos, entrada de calcio en la planta, etcétera, etcétera. Sí, dígame. Otros fisiólogos dicen que a mayor cantidad de cationes, la competencia para entrar a raíz entre ellos se hace más agresiva. Usted está diciendo ahorita que con calcio abre canal de potasio y entra potasio. Y digo, no estoy diciendo que esté mal lo que está diciendo, sino que lo que nos han dicho otros es que si yo aumento la cantidad de cationes, la competencia de ellos para entrar a la raíz es más difícil. Aumenta calcio, entra potasio. Correcto. Lo que pasa es, vamos a ver,
Eso es correcto, pero ahí hablamos de desequilibrios. Cuando yo hago aportaciones a un suelo con cantidades suficientes para desequilibrar ese suelo, voy a tener ese problema. Si yo aplico una fuente de calcio que queda retenida, que se va solubilizando poco a poco, nunca, y a las cantidades que se utilizan, que son cantidades pequeñas, jamás voy a poder conseguir un desequilibrio en el suelo como para provocar un antagonismo entre elementos. De eso se trata. Por eso las aportaciones también de dolomitas, de sulfatos de calcio, que normalmente se utilizan en cantidades muy grandes, un perjuicio grave que se consigue, que se provoca, es el desequilibrio puntual que trae consigo, pues bueno, los antagonismos y demás. Y en este caso, además, una cosa es hablar químicamente, calcio y potasio pueden llegar a ser antagonistas. Sin embargo, fisiológicamente y por el efecto Biets, esos elementos son sinérgicos. Lo que pasa es que, claro, a nivel fisiológico hablamos de cantidades muy, muy pequeñas, ¿vale? Entonces, lo que vamos buscando es la sinergia fisiológica, sin producir el antagonismo químico que se nos produciría si aplicáramos cantidades excesivas. Ok, sí lo entendí, gracias. Y bueno, ya termino, me he pasado un poco, no sé cuánto, un poco. Os agradezco la atención. Si tenéis alguna consulta, encantados. Si no, yo voy a estar por aquí. Me habláis o nos tomamos un pastelito, da igual, lo que sea. Lo he dicho, encantado de estar aquí, os agradezco la atención y, bueno, disponible para lo que necesitéis. Gracias.